Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre las fracciones, sus términos y cómo nombrar fracciones. Las fracciones sirven para representar cantidades más pequeñas que la unidad. Esto es una fracción. Como veis, las fracciones están compuestas de dos números separados por una línea horizontal. Si recordáis cuando veíamos la suma, la resta, la multiplicación, la división e incluso las potencias, cada uno de sus términos tenía un nombre propio. Pues bien, cada uno de los términos de las fracciones también van a tener un nombre propio. El número inferior es el denominador y lo que nos va a indicar es el número de partes iguales en las que está dividida la fracción. Nos va a indicar el número de partes totales. El número superior es el numerador y lo que nos va a indicar es el número de partes elegidas. Pero vamos a ver esto de una forma más visual. Fijaos, aquí tenéis una unidad, lo que podría ser una unidad que está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes. Por eso en el denominador hemos puesto 8 partes. Os recuerdo que el denominador nos indica las partes totales, el número total de partes en los que queda dividida una unidad. El denominador de esta fracción es 3, lo que nos indica que el número de partes elegidas dentro de esta unidad que queda dividida en 8 partes son 3, pues ¿qué tendremos que hacer si la queremos representar esta fracción? Colorear una parte, dos partes y 3 partes. Sin embargo, imaginad que en vez de tener un 3 en el numerador, tuviésemos un 5. Pues lo que habría que hacer sería elegir de entre esas 8 partes 5. Aquí tenemos ya 3. Pues coloreamos otra más, que son 4. Y otra más, que son 5. ¿Y qué pasa si en el numerador, en vez de haber un 3, como hemos visto antes, o un 5, hubiese un 8? Es decir, estuviese el mismo número presente en el numerador que en el denominador. Pues tendríamos que colorear 8 partes de las 8 totales. Aquí teníamos 5 coloreadas, 6, 7 y 8. Ya hemos visto que era una fracción, que representaba cada uno de sus términos, y ahora vamos a pasar a la lectura de fracciones. La lectura de fracciones es muy sencilla, solo hay que tener en cuenta una regla básica. El numerador se va a leer siempre como un número cardinal. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 100, 200. Y el denominador se va a leer desde el 1 hasta el 10, en caso de que tengamos en el denominador un número entre el 1 y el 10, de una manera concreta, que es la que vamos a aprender ahora, y a partir del 10 diciendo el número en cardinal y añadiéndole la terminación avos. Pero vamos a verlo detenidamente. Comenzamos con la primera de las fracciones y vemos que en el numerador tiene un número 1. Acabamos de decir que todos los numeradores se leen como números cardinales. Sin embargo, el 1 es una excepción porque no decimos 1, decimos 1. Cuando vemos un 2 en el denominador, decimos medio en singular o medios. En este caso, como lo que hay en el numerador es un 1, decimos un medio. Este tipo de fracciones, las de un medio, representan la mitad. Continuamos con la siguiente fracción y vemos que hay un 2 en el numerador, por lo tanto decimos 2, y cuando nos encontramos un 3 en el denominador, esto se lee como tercio o tercios. En este caso serían 2 tercios. Sin embargo, si en vez de un 2 hubiese un 1, se leería como un tercio en singular. ¿Veis la diferencia? Un tercio, 2 tercios. La siguiente de las fracciones tiene un número 1 en el numerador y en el denominador un 4. Esto se lee como un cuarto. Y es que cuando en el denominador nos encontramos un número del 4 al 10, estos denominadores los vamos a leer como si fuesen números ordinales. Continuamos con la siguiente, que se leería 3 y 5, el número ordinal de 5 sería quinto, pues serían 3 quintos. Las siguientes serían 4 sextos. Continuaría con 5 séptimos. Las siguientes serían 8 octavos. La siguiente, 2 novenos. Y la última, 7 décimos. ¿Os habéis dado cuenta de que los únicos nombres de los denominadores que variaban eran el 2
que no decíamos segundo, decíamos medios, y el 3, que no decíamos terceros, sino que decíamos tercios, el resto eran todos números ordinales. Cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos. Sin embargo, esta regla cambia radicalmente cuando pasamos los números del 10. A partir del 11, del 12, del 13, del 14, los denominadores se leen de una manera diferente. Para leer estos denominadores, lo que hacemos es coger el número cardinal, como hacíamos con el numerador, pero le añadimos la terminación avos. Vamos a verlo con estos ejemplos. Aquí tenemos una fracción que en el numerador tiene un 5 y en el denominador un 11. ¿Cómo se leería? Hemos dicho que los numeradores se leen como números cardinales, por lo tanto es 5, y al 11 le añadimos la terminación avos. 5, 11, avos. Vamos con la siguiente. En el numerador tenemos un 3, que se lee como un número cardinal, 3, y en el denominador un 12. Por lo tanto, 3, 12, y le añadimos la terminación avos. Vamos ahora con estas de aquí. En el numerador tenemos el número 2 y en el denominador el número 20. Pues esta fracción se leería como 2, 20 y le añadimos avos. 2 veinteavos. Y terminamos con el último de los ejemplos, que en el numerador tiene un 4 y en el denominador un 32. Pues escribimos 4, 32 avos. Fijaos, el número 32 lo escribimos junto, no lo escribimos separado, lo escribimos de esta manera. 32 con i latina, avos. Y esta es la regla que se sigue para cualquier otro número que os podáis imaginar, el 45, el 52, el 63. Escribimos el número cardinal y le añadimos esa terminación de avos. Y tened en cuenta, todo eso tiene que formar solo una palabra. No podemos escribir, como os he dicho en el caso del 32, 30 y con la i latina 2 y avos por otro lado. Tiene que formar una sola palabra. Para finalizar, vamos a hacer un repaso rápido. Recordad, numeradores se leen como números cardinales. 1, 2, 5, 20, 25, 30, 40, 697. Denominadores, tenemos la excepción del 2, que se lee como medio. La excepción del 3, que se lee como tercio. Del 4 al 10 utilizamos el número ordinal, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos. Y para el resto de los números escribimos el número ordinal y le añadimos la terminación avos, avos, avos y avos.